En el día de hoy estamos nosotros con inconvenientes de salud, pero yo me ponía a pensar el esfuerzo que Bartimeo hizo para alcanzar a Jesús, para tocarlo. Yo me ponía a recordar el momento en que la mujer que tenía el flujo de sangre hizo para meterse entre la gente, para tocar aunque sea el borde del manto del maestro. El esfuerzo que uno tiene que hacer para llegar al maestro, eso es algo que a Dios le agrada, porque Él hizo mucho por alcanzarnos a nosotros por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Y como una relación de pareja, cuando una de las partes se entrega y cuando la otra cuando la que entrega siente la correspondencia, eso es algo que satisface a la relación, y eso es algo que es un sinfín de dar y entregar y recibir, y eso es algo que a Dios le agrada mucho. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, si tú haces un esfuerzo por acercarte a Dios, créeme que Dios lo va a ver y lo va a valorar muchísimo, y eso no va a quedar en vano. Bartimeo recobró la vista y la mujer con el flujo de sangre fue sanada por su esfuerzo, por su fe. Así que nada más quería decir esa introducción para que usted, si tiene algún impedimento para llegar al Señor, procure superarlo, procure dejarlo atrás, y eso Dios lo va a ver de una manera que le agrade, y usted va a ser muy bendecido, muy bendecida. En el día de hoy yo voy a estar hablando acerca de un tema que le he puesto generaciones espirituales, y tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con proceso. Y antes de hablar y entrar en el versículo bíblico, en el pasaje bíblico que vamos a hablar, que va a estar basado en 1 Corintios capítulo 3, quiero nada más decir una anécdota, una nota curiosa. Nosotros cuando crecemos vamos desarrollando nuestra vida hasta lograr una independencia. O sea, en la medida que nosotros vamos creciendo de bebé a niño, a adolescente, a joven, hasta adulto, vamos en búsqueda de una independencia. Y eso es el crecimiento físico y emocional en nuestras vidas. Pero el crecimiento espiritual es todo lo contrario. Aunque van creciendo, nosotros vamos creciendo de una independencia a lograr una total dependencia de Dios. Entonces, esa dicotomía, esa diferencia que hay entre una cosa y la otra es quizás lo que nos confunde, y nosotros pensamos que mientras más maduros espirituales, más independientes somos, y es todo lo contrario. Nosotros mientras más maduros seamos, más dependientes de Dios seremos, pero eso es algo que hay que entenderlo espiritualmente. Entonces, yo voy a hacer una alegoría o una referencia si me permiten, con el crecimiento físico para poder hacerle la aplicación al crecimiento espiritual. Porque todos los que estamos en este lugar, no importa que seamos recurrentes en una iglesia, que constantemente nos congregamos, o que no sea alguien que llega por primera vez, todos los que estamos aquí conocemos algo de Dios. Y todos los que estamos aquí tenemos la madurez, por decirlo de esa forma, o el conocimiento del bien y del mal. El hacerlo o el practicarlo es una cosa totalmente distinta. Nosotros conocemos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero en la práctica nosotros somos otra cosa, porque por lo general nosotros nos la pasamos haciendo lo incorrecto sabiendo que no está bien. Entonces nosotros tenemos que entender algo, y es que en la medida que vamos creciendo en conocimiento, vamos creciendo en esto de ir aprendiendo cosas nuevas, vamos creciendo en esto de ir sabiendo algo más de Dios, porque al principio sabemos algo y luego creemos que eso es todo, y luego Dios nos enseña otra cosa más y decimos, wow, pero faltaba esto. Y cuando estamos, es como una escala de 10, y nosotros estamos descubriendo América en el punto 1, punto 02, punto 02, punto 03, y vamos y decimos, wow, es que conozco esto de Dios y que estoy... No, estamos poco a poco, porque Dios nos lleva de gloria en gloria, nos muestra su gloria de poco a poco hasta que nosotros vamos entendiendo
en gran escala lo que es su conocimiento, su verdad. Ahora nosotros estamos en este punto y conocemos algo, pero créanme, no lo conocemos todo todavía, pero necesitamos tener la intención de querer conocer más de Dios. No es que Dios nos quiera dar todo solamente, y esa es una parte importante. La otra parte importante es que usted quiera conocer más de Dios, que usted se quiera meter más con Dios. Eso no lo hace más religioso, al contrario. Yo quiero decirles algo, las personas que son altamente religiosas en realidad no conocen a Dios, porque Dios no es religioso. Jesús no fue religioso. Ustedes recuerdan cuando Jesús estuvo en la tierra, en Palestina, en Jerusalén, que estaba, o sea, él estaba contrario a los religiosos. Los religiosos siempre estaban buscando leyes y cumplir y todas estas cosas, y Jesús estaba buscando llevar a las personas a la práctica, a vivirlo, a sentirlo. No es cumplir un contrato, es vivir la relación con Dios, es ver todo lo bueno que es Dios conmigo y entonces en base a eso ir creciendo. Ahora, en esta parte de las generaciones espirituales, lo podemos decir de esta forma en cuanto a bebés espirituales y maduros espirituales. Esa analogía Pablo la usa muchas veces, lo ha usado en Efesios, en Filipenses y en 1 Corintios, pero en 1 Corintios lo usó un poco más. Y está en capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 y 2. A ver, la semana pasada no había pantalla, lo buscaron todo en sus Biblias. Hoy hay pantalla y siguen buscando en sus Biblias. Pero vale una ayudita porque todavía algunos están por comprarse sus Biblias, ¿no? Dice: y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, ni aún ahora pueden. Versículo 3, porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? Esa es la versión Reina Valera actualizada 2015. Yo sé que la Reina Valera dice algo parecido, pero se ajusta exactamente a lo mismo y el concepto no lo cambia. El concepto de Pablo a los Corintios era reclamándole a la iglesia que en el momento en el cual estaba sucediendo, cuando se envió la carta, había una diferencia en el cual algunos tenían preferencia a unos por los otros. Uno decía: no, el hermano José predica mejor, y otro dice: no, el pastor es el mejor que predica, y otro dicen: la pastora es lo máximo. Y algunos estaban divididos. Entonces, de que a ti te guste un poco más una persona que la otra, quizás no hay mucho problema. El problema es que tú menosprecies a otras personas cuando es el mismo mensaje. Porque no se trata de quien está aquí al frente hablando, porque yo, por estar aquí hablando al frente a ustedes, valga la redundancia, no me hace mejor que ustedes. Yo soy, como he dicho muchas veces, el que sirve, Kellner. Yo soy el que está atendiéndolo a ustedes. Ustedes son los comensales y yo soy el que está llevándole la palabra de Dios. Ustedes se están alimentando de la palabra del Señor y yo les estoy sirviendo. Ahora, se trata es de la palabra, ni siquiera del que la da, ni tampoco del que la recibe. Se trata del propósito que Dios tiene conmigo al traerme desde Panamá a Suiza, porque ustedes iban a estar sentados ahí, porque iban a recibir una palabra un día determinado. Un día como hoy vamos a estar hablando acerca de la madurez espiritual que debe haber en nuestras vidas en base al conocimiento que tenemos. Porque se mide la madurez no en base únicamente al conocimiento, sino en base a la actitud y a la reacción que yo tengo en base a lo que yo conozco. Porque si yo conozco qué es lo bueno, yo tengo que hacerlo. O si yo conozco qué es lo malo, yo debo dejar de hacerlo. Porque el conocimiento me hace culpable de saber que lo que no estoy haciendo, lo que estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal a sabiendas, no a ignorancia. No dice: ay, es que yo no sabía que era malo. Por decir un ejemplo, para los hombres, se cae de su peso de que el golpear a una mujer es malo, ¿verdad? Entonces, si usted en su matrimonio le pega a su mujer físicamente, es malo. Ahora, el conocimiento te lleva un poco más allá al saber que la agresión no solamente es verbal, sino también es psicológica.
Y tú puedes ser una persona agresiva o violenta psicológicamente, torturando a tu pareja. En esta parte también las mujeres a veces incurren en eso. Y haciendo y menospreciando a tu pareja. Entonces, ¿eso está bien o está mal? Mal. Pero entonces, ¿cuántos de nosotros, sobre pretexto de que lo que yo pienso es lo correcto, manipulamos las cosas al punto que menospreciamos y dejamos en poco a nuestra pareja o a la persona que tenemos a nuestro lado, a nuestro prójimo? Entonces, ahí vamos llegando a un punto donde, como decía el apóstol Pablo, los celos y contiendas, las peleas que hay entre nosotros, esa diferencia, esa incomodidad que tú no puedes vivir con la persona que está al lado, que no soportas a quien está sentado a unas 2 sillas más adelante, me hace a mí ver que no tengo una madurez espiritual o que no tengo una madurez emocional. Porque yo tengo que entender que la diferencia entre una persona y yo no necesariamente me tiene que distanciar, muchas veces me puede complementar. O sea, yo puedo hacer una cosa bien y mi esposa hace la otra cosa bien. Los dos no lo hacemos bien igual. Ella hace una parte y yo hago otra parte, pero si nos unimos, hacemos un buen trabajo bien. Ella su parte y yo mi parte. Pero si yo vivo recriminándole a mi esposa de lo que yo hago bien porque ella no lo hace bien, no veo nunca los atributos, las virtudes, los dones, los talentos que pueda tener y las habilidades, porque yo nada más estoy enfocado en que no es como yo. Y esa es la parte de donde salen las envidias y salen las contiendas, porque simplemente muchas veces la gente quiere estar imponiendo en otras personas lo que eres tú, o como tú eres, o como a ti te parece y te gusta. Y nos toca a nosotros poder ir desarrollando madurez en esta parte para que podamos nosotros convivir, porque no vivimos en una isla, vivimos en una comunidad donde todos nos necesitamos unos a los otros. Entonces, la madurez va siempre a ser reflejada en nuestra relación con las demás personas. Si tú eres una persona que es antipática o eres una persona que eres ermitaña, o sea, las dos partes, ¿no? Que eres agresiva, que siempre insultas hasta con la mirada y con la actitud, o que simplemente no te quieres meter con nadie y estás a un lado y no puede nadie compartir nada contigo. Eres una persona, que tienes una falta de madurez emocional, porque tienes que superar y darte cuenta que tú eres individual, tienes una forma y una capacidad y unas habilidades, unos dones, unos talentos que son necesarios en la comunidad, y que otra persona tenga otro diferente no le hace menos ni mayor que tú, sino te hace un complemento, porque todos somos personas que nos necesitamos uno a los otros en base a las actividades, características que tenemos. Entonces, el poder vivir en comunidad nos hace a nosotros ser maduros emocionales. El poder entender que Dios tiene el control de todas las cosas nos hace a nosotros ser maduros espirituales. Y saber que no se trata de que mi oración es respondida, se trata de que el propósito de Dios es cumplido en mi vida. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios cumplido en tu vida? Eso lo sabe Dios. Quizás nosotros sabemos en una pequeña parte, pero Dios sabe el completo del propósito por el cual Él me tiene a mí en Suiza un día 10 de octubre. Hoy es 10, ¿verdad? 6. Yo estaba en la prédica del otro domingo. Es que yo a veces vivo en el futuro, no se preocupen. Un día 6 de octubre, ¿qué yo hago en Suiza? O sea, tiempo y espacio, eso lo entiende y lo sabe Dios. No lo sé yo. Mi parte es serle fiel y ser obediente. Lo que Él me diga que tenga que hacer, lo tengo que hacer. La forma en que yo me tenga que relacionar con las personas tiene que ser de una manera madura, equilibrada y abierta. Porque de esa forma podemos tener mucho más ganancia y riqueza en nuestras vidas que estar siempre en contienda, en disputa, en diferencia, incluso en agresión. Nosotros tenemos que ir superando estas cosas porque la vida en comunidad es muy hermosa. Cuando todos, cada uno pone de su parte y aporta para el bien común. Parte de lo que vamos a estar hablando en en la raclette de pareja que vamos a tener el próximo fin de semana, tiene que ver con eso mismo, con que
en una relación donde cada una de las parejas, de las partes de la pareja, aporta, se enriquece la relación. Pero en una relación de matrimonio donde cada una de las partes siempre está esperando y exigiendo que el otro dé, nadie recibe. Y ese es el principal problema que hay en la mayoría de los matrimonios, siempre esperando, dice, pero empieza tú, empieza tú, empieza tú. O sea, nadie empieza. Entonces, cuando uno supera ese tipo de egoísmo, ese tipo de pensamiento inmaduro, uno logra tener relaciones fuertes, firmes y totalmente productivas. Pero eso nos aplica y nos sirve a nosotros de una manera práctica en la vida en comunidad, en la vida en tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, con los cuñados, que a veces es complicado esa parte de vivir, con la suegra, con los suegros. Es un poco complicado, pero cuando nosotros sabemos sobrellevar las cosas, podemos nosotros tener vidas fructíferas y llenas de propósito y de cumplimiento de nuestras metas personales incluso, porque nos frustra. Yo les digo algo, nosotros muchas veces nos frustramos y nos detenemos en la vida por situaciones a nuestro alrededor, porque nos enfocamos en los problemas, nos enfocamos en las situaciones, y nosotros tenemos que tener la madurez para afrontarlas y superarlas y seguir adelante. Las metas están al frente, están adelante. Si dejamos de avanzar, nosotros no alcanzamos nuestras metas. Ok. Decía el apóstol Pablo que de una forma ilustrativa, decía, les di a beber leche y no comida sólida porque son bebés espirituales. Porque no podían cuando yo empecé a darles, y veo que aún todavía no pueden recibir comida sólida. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Se refiere que cuando nosotros tenemos una madurez un poco más... cuando tenemos un poco más de madurez, era el orden que me faltaba. Cuando tenemos un poco más de madurez, empezamos a asimilar un poco más los alimentos en cuanto a la madurez física. Un bebé muy pequeño no podría comerse un trozo de carne de una grill, porque necesita beber leche, beber cosas suaves que su estómago pueda irse acomodando a poder asimilarlo. La palabra es asimilarlo. Entonces, haciendo esa comparación con la parte espiritual que decía Pablo, tiene que ver con que nosotros muchas veces Dios nos está hablando cosas grandes, maravillosas, como le decía yo en el versículo del inicio del culto, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, a ver si no me equivoco, sí, 2:9, que dice que cosas que ni siquiera han llegado a nuestros pensamientos, Dios las tiene preparadas para nosotros. Pero cuando nosotros no tenemos madurez, esas cosas Dios nos las muestra y nosotros no las vemos, no las percibimos, no las escuchamos, no las entendemos, porque nuestra inmadurez no asimila como el estómago de un bebé eso tan grande y tan sólido que Dios nos da a nuestras vidas. Por eso es que yo les animo a ustedes a que cuando uno vaya dejando un poco el egoísmo y su forma imponente sobre las demás personas en vivir la vida, usted se pone un poco más abierto, un poco más humilde y se reconoce que Dios tiene el control de su vida. Usted empieza a abrirse y su madurez empieza a crecer, a formarse en su vida, y su espíritu empieza a poder tener la capacidad de asimilar la tremenda palabra de Dios que le está dando. Usted sentado, hoy está ahí sentada, y usted en momentos de inmadurez o de niñez no lo ha percibido. Nos estamos perdiendo de grandes revelaciones de parte de Dios por falta de madurez en nuestras vidas. Y esto es algo que a Pablo le incomodaba. Y usted se imaginará, a Dios le entristecerá muchísimo el tener tantas bendiciones o tanta revelación preparada para ti y para mí, y que nuestra inmadurez impide el poder recibirla. Es muy importante que nosotros empecemos a madurar espiritual y emocionalmente para que podamos tener la capacidad de asimilar las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Nosotros empezamos nuestra vida emocionalmente estancados por alguna situación XY en nuestra vida. Dios nos revela que esa situación pasó. Nosotros tenemos que sanar esa área.
Y eso pueden ver nuevamente, Fisuras del Alma, la prédica que estuvimos predicando mi esposa y yo hace unos domingos atrás, donde le mostramos el interés de Dios de sanar nuestra alma, de sanar esa área en nuestra vida que nos estanca, de esos recuerdos, de esas situaciones en el pasado que no nos permiten avanzar. Y es como una cadena que nos tienen hasta ahí y llegamos hasta ahí. Pero nosotros mismos tenemos que, con nuestra actitud, el ir delante de Dios para que Él sane nuestra alma, nuestra vida, y podamos ser libres y poder crecer espiritualmente y poder madurar espiritualmente y poder evolucionar emocionalmente, para que esas cosas en nuestras vidas ya no nos atormenten más y podamos ser nosotros totalmente libres, escuchando la palabra, porque dijo Jesús en su palabra, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de todas las mentiras del enemigo que ha querido decirte por muchos años que el pasado tiene control de tu vida, cuando tu vida tú la controlas ahora para que el futuro sea conforme a lo que tú establezcas ahora. Pero si tú te mantienes viendo al pasado, el futuro nunca va a llegar y te quedarás estancado. En la vida no lograrás muchas cosas o muy pocas cosas lograrás y te conformarás, o que quizás te estás conformando con pocas cosas porque tu pasado te tiene limitado ahí, pero Dios te quiere hacer libre. Pero esa libertad dependerá de la madurez que tú tengas. Y esa madurez vendrá por parte de la palabra de Dios y de la apertura de tu corazón y la humildad de tu alma, para que puedas reconocer que solamente Dios trabajando en tu vida puede ser libre. No hay otra forma. Puede haber psicólogos, puede haber psiquiatras, puede haber consejeros, puede haber muchas personas que te puedan dar buenas palabras, puede haber incluso, le voy a decir, prédicas, puede haber enseñanzas de parte de Dios, puede haber palabras, pero todo va a depender de tu voluntad. Cuando se habla en el cristianismo acerca del libre albedrío, tiene que ver con tu voluntad, porque tú decides hacer lo bueno o lo malo. Ese es el libre albedrío. Tú estás en una bifurcación, tú decides, ¿voy a lo malo o voy a lo bueno? No sé si ustedes han visto en las redes sociales, hay muchas cosas. Por ejemplo, han hecho como un meme de decir, una fila para conseguir todo gratis y una fila para trabajar para hacer algo, y la gente lo quiere todo gratis. Entonces, dice la palabra, el camino a la perdición es ancho y mucha gente va por allá, pero el camino para la salvación es angosto y la puerta es estrecha y muy pocos la cogen y la eligen. ¿Pero por qué muy pocos? Porque nosotros estamos con una actitud, y ahí vamos a entrar, aunque he pasado bastantes minutos en otras cosas, ahí vamos a entrar en un meollo de algo que Dios me estaba hablando mucho últimamente. Nosotros vamos y entramos, no escogemos la puerta estrecha ni el camino angosto, porque nosotros tenemos una actitud de generación Z, de los teenagers o de los adolescentes que hoy día son totalmente tecnológicos, y todas las cosas que requieran esfuerzo, eso está anulado, porque todo tiene que ser relax. Y todo lo que es muy tedioso y es aburrido está descartado, porque todo tiene que ser divertido. Y si nosotros, que somos adultos, nos damos cuenta, la vida no es de broma. Aunque no hay que tomarse todo en serio, la vida no es un relajo. La vida, donde tú la agarras como un relajo, pierdes muchísimo. Pero cuando tú agarras la vida en serio y la juegas como un juego con sus reglas, y eso lo aprendí de un speaker, ya hasta se me olvidó cómo se dice eso en español, de una persona que da charla, un conferencista, que la vida es un juego, es un conferencista. La vida es un juego, pero hay que jugarlas con las reglas. Porque, por decir un ejemplo, en el fútbol, que es lo más común que conocemos todos nosotros, el fútbol, tú ves la gente, ese es un juego, pero todo está en serio. Los que están a los lados de las bandas tienen jueces que levantan la banderita si la bola se sale un poco más allá. Los que juegan un poco más y le hacen una trampa al otro, levantan la bandera y hay una falta. Los que hacen y tocan la bola con la mano cuando no deben hacerlo, levantan la bandera. O sea, son reglas y sigue siendo un juego. O sea, la vida es como un juego, pero con sus reglas. O sea, cuando nosotros aprendemos a vivir con las reglas del juego, jugamos bien y logramos grandes victorias. Pero no se trata de agarrar la vida en amargura y en seriedad y todo eso, pero sí
en firmeza, en seriedad y en determinación, saber estos son los parámetros de la cancha de juego y saber que de aquí para allá no se tiene que perder la bola. De aquí para allá no puedo, tengo que hacerme para atrás cuando a un jugador se me viene encima y no sea que yo le haga un pie que la persona o la cámara tome como que yo le hice una zancadilla y no se muestra como una falta. O sea, yo tengo que cuidarme mucho en esto porque yo quiero ganar. En la vida tú tienes que cuidarte mucho porque tú necesitas ganar. Porque si la vida es muy relax, tú estás perdiendo. Si cometes muchas faltas, si cometes muchas infracciones, tú estás perdiendo. Por años nosotros hemos estado perdiendo porque nosotros como cristianos de esta generación somos con una generación espiritual como la generación Z. Ahora, para decir y aclarar un poco esto, están los baby boomers, están la generación X, generación Y y generación Z. Eso ustedes pueden verlo un poco más en internet. Los millennials son la generación Y, que son los que nacieron en el cambio del milenio, pero tiene que ver mucho es tu desarrollo en la adolescencia, lo que determina tus actitudes. Y siempre tendrá que ver el entorno que hay alrededor tuyo. Aquellos que nacimos en los 60 o 70, que hemos tenido la juventud, la adolescencia en los 80, somos los ochenteros que escuchamos la música y los rock de los 80 y la cosa de, incluso la salsa de los 80 era muy buena y todo esto, que somos aquellos que decimos que la música de ahora no sirve porque la de los 80 era mejor. Ahí es quienes no saben de los 80. Entonces, ahí todo era un proceso, todo era un esfuerzo. Después de esa generación vinieron los millennials, la generación Y, que tenía que ver con el desarrollo de tecnología. Todo se bajó porque no había mucha exigencia, hablando de la parte musical, en cuanto a voz, porque habían computadoras y habían tecnología que te habían, hay un programa que se llama Autotune, y tú puedes cantar desafinado y el autotune te lo afina. Y salió la música electrónica donde la gente hablaba y cantaba como robot y todo eso, y busca afinación en eso. O sea, todo se hizo un poco más relax. Luego vino la generación Z al final con todo el internet y toda la tecnología, y la tecnología nos ha facilitado muchas cosas, pero nos ha hecho a nosotros como generación muy perezosos. Porque todo lo que requería esfuerzo y proceso, nosotros nos los queremos saltar porque todo puede ser más fácil. Antes, bueno, aquí yo sé que hay bastante que son generación Z conmigo, Z, X, de la juventud de los 80 y de los 90, cuando uno enviaba una carta, duraba 15 días por lo menos en llegar al otro lado, para que la persona la recibiera y después escribiera y 15 días para acá de vuelta. Y si llegaba. Ahora tú le escribes a alguien en América, desde aquí de Suiza, y si le salieron los dos ganchitos, y si se convirtieron en azul, ya tú tienes un estrés. Y los 15 días que uno esperaba con una carta, porque es que la tecnología a nosotros nos facilita las cosas y creemos que nosotros manejamos las situaciones con la tecnología y la tecnología nos está manejando a nosotros. Porque la tecnología nos hace un engaño grande y es que la vida es proceso. Y nosotros hemos sacado de nuestra mente de que la vida es proceso y queremos todas las cosas ya. Es el peligro que está corriendo la generación actual de los cristianos, que creemos que Dios es nuestro mesero o que Dios es nuestro mayordomo o el empleado que yo le pido y Él me tiene que dar. Esa es parte de lo que ha pasado con la tecnología. Uno, cuando la tecnología no funciona, los teléfonos ahora duran 2 años. Y si el teléfono no se te ha dañado, se te suicida. El teléfono de mi esposa estaba en la cartera y él se tiró. ¡Pah! Se suicidó. Había pasado 2 años. Ellos están programados porque es que ellos quieren que seamos consumistas. Ellos quieren que nosotros estemos cambiando de tecnología así. ¿Y qué pasa? Nosotros pensamos que con Dios es igual. Entonces, ¿de dónde vienen los celos y las contiendas en las iglesias? Como decía Pablo en 1 Corintios, viene de que nosotros queremos que todo sea como yo quiero. Eso nos lleva a la tecnología a estar pensando que es como yo quiero. Yo trabajaba con medios de comunicación en radio, en Panamá y todo esto. Cuando empezó a llegar la tecnología, nosotros empezamos a enfrentar problemas, por decir un ejemplo, con la radio. Y es que la radio tú tienes que ser altamente
empático con la gente, porque yo le decía ya cuando era yo gerente de radio de una estación de radio, yo le decía, estamos a un botón de que nos cambien, porque en los radios de los autos de las personas, de los autos, tú escuchabas la estación de radio donde yo era el gerente y teníamos una música. Donde hacíamos un fallo, ellos tocaban aquí, pum, y quedaban en otra emisora. Y ya, o sea, simplemente con la cantidad de opción, ellos no tienen ningún reparo en serte fiel. Entonces, en la cantidad de opción que se le presenta a un cristiano hoy día, uno se cambia de iglesia porque no le gustó que esta iglesia hacía muchas cosas. Uno acá porque no, que esta iglesia estas cosas sí las hacen y no me gusta porque me parece muy ruidoso. Y uno está buscando siempre iglesia porque como a mí me gusta. Y se trata es que yo le decía a una persona, si te vas a cambiar de iglesia, que sea porque no estás creciendo espiritualmente. Pero si tú estás creciendo espiritualmente, pero hay cosas que te incomodan, quédate ahí, porque lo importante de estar en una iglesia es crecer espiritualmente. No es que las cosas se hagan como tú quieras. No es que, es que los anuncios se hacen entre las alabanzas y eso no me gusta, yo me voy para otra iglesia. No, porque es que están las alabanzas y de repente cantan cumpleaños. ¿Eso qué? No, porque lo que pasa es que la prédica no están diciendo, ¡Gloria a Dios! Y es que esa es la que le da la vida. O sea, se trata de que si estés creciendo, no. No se trata de tus gustos, y perdonen, pero se trata de que uno le esté brindando a una congregación alimento espiritual y música y alabanza que edifique y que glorifique al Señor. Que si la música es merengue, que si la música es bachata, que si es un tango, que si es una balada, que si tiene guitarras de rock, o sea, esos son otros 500 pesos. Pero si ustedes leen las letras de la alabanza, si te edifica, si hay una falsa doctrina ahí, te vas, ¿no? Pero si te edifica y si te lleva a estar en la presencia del Señor, el resto está de más. Pero yo quiero decir algo, y es que nosotros muchas veces, con el perdón de los adolescentes, nosotros nos comportamos como adolescentes espirituales. Decía Pablo, ya no le puedo tratar a ustedes como maduros espirituales, sino como a niñitos que necesitan de beber leche, porque es que no pueden asimilar el alimento sólido. Pero ¿qué pasa con nosotros? Tenemos el conocimiento de Dios. Y nos parecemos a los adolescentes en esto, ¿no? Tenemos el conocimiento de la palabra, pero queremos los privilegios sin cumplir con nuestras obligaciones que nos muestra la palabra. ¿Qué dice la palabra que tienes que hacer? En lo primero, obediente a Dios. Que lo que Dios te pide que haga, hazlo. No quiero decir mucho esto, pero le digo algo. Los que tienen líderes, los que tienen pastores, los que tienen personas que están a cargo de ello, lo que dicen las personas que están a cargo, obedezcan, háganlo. Pero ¿cuál es el sentido de la rebeldía sin causa? No, yo soy rebelde porque soy rebelde. O como decía una canción, los millennials o los generaciones que la conocemos. Bueno, es de España la mujer, así que puede que la conozca. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Y no quiero decir más cosas porque después no quiero que les ministre eso, ¿no? Pero, o sea, no tenemos que estar buscando rebeldía tirada de los cabellos porque es que necesito estar en contradicción de los demás. O sea, hay veces que muchos adolescentes simplemente dicen que no por llevar a la contraria de sus padres. Y entonces, la parte nuestra es poder entender que por el conocimiento que tenemos ya debemos ser maduros espirituales. No tenemos que ser ni bebés espirituales ni adolescentes espirituales. Y el proceso de crecimiento, ¿cuánto dura? Dice en Efesios 4:13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Efesios 4:13. Dice, ¿de dónde sale este versículo? Sale de que el apóstol estaba diciendo que Dios estableció el orden en la iglesia. ¿Por qué estableció el orden en la iglesia? Porque nosotros necesitamos crecer espiritualmente. ¿Y cuánto va a durar el proceso de crecer espiritualmente? Dice, va a durar hasta que, bueno, está en negrita, este proceso continuará hasta que seamos maduros. Nosotros tenemos que entender que el proceso de crecimiento va a durar hasta que nosotros entendamos que hay que ser maduro.
Porque nosotros a veces estamos nada más evitando, esquivando, o para usar una palabra muy panameña que quizás usted no conozca, estamos chifiando. Chifiar es como evitar. Estamos chifiando encontrando con la responsabilidad que hay que asumir como maduros espirituales. Nosotros, les digo, hermanos y hermanas, sabemos demasiadas cosas, y perdona que se lo diga de esta forma tan fuerte, sabemos demasiadas cosas para que nosotros andemos como niñitos o que andemos como adolescentes espirituales. Dos características principales que tienen los adolescentes es la rebeldía y la desobediencia. Eso está en los adolescentes, en todas las generaciones ha habido. Pero en una generación donde se promueve la facilidad, se promueve el evitar los procesos, se promueve el hacerlo todo con comodidad, la rebeldía y la desobediencia son las principales actitudes o acciones que tienen últimamente los adolescentes generacionales y los adolescentes espirituales. Y la rebeldía y la desobediencia tiene dos aspectos. El aspecto activo, que es la rebeldía o la desobediencia activa, que es la que se revela encarando a la autoridad, la que te dice de frente, no. Mira, ¿qué hay que hacer, hermano? Hay que hacer esta cosa, vamos a organizarnos para esto. No, yo no voy a estar, yo no quiero. Mire que necesitamos colaborar con esta situación. No, yo no quiero. Y se va de frente y dice que no, y está rebelde y uno sabe que no quiere, ¿no? Eso es caso, no estoy diciendo que uno no pueda decir que no. Uno puede decir que no porque tiene compromisos y todo, pero uno se da cuenta cuando en realidad no hay razón, simplemente no apoyar. Ya entonces entra en una rebeldía activa. Hay una pasiva, y esa la usan mucho últimamente los adolescentes hoy día, y es la que dice lo que quieren escuchar, pero hace lo que le da la gana. Dice, bueno, hermano, hoy al terminar todos vamos a recoger la silla porque hay que limpiar aquí. Sí, amén, amén. Y se acabó y todo el mundo se fue. Esa es la rebeldía pasiva. Es la que te dice suavemente así lo que tú quieres escuchar, pero al final ya va a hacer lo que le da la gana. Es desobediencia. Miren, hermano, no hagan esto. No, hermano, no lo voy a hacer. Y se da la vuelta y se va y queda haciéndolo. Entonces, esas cosas, en realidad, a ver, nosotros que somos adultos, que somos padres, nosotros vemos a los hijos adolescentes y decimos, y va a llegar el punto en que se va a dar duro y se va a enfrentar en la vida y se va a dar cuenta que esto no es bueno, ¿verdad? Eso lo decimos nosotros, lo pensamos con los adolescentes. Hasta que se dé duro en la cabeza, entonces va a entender. ¿Y qué piensan ustedes que pensamos, valga la redundancia, los líderes o las personas espirituales que Dios ha puesto aquí cuando vemos esta rebeldía pasiva? Hermano, sí hay que hacer esto. Sí. Y no lo hacen. Hermano, les digo, no hay que hacer esto. No, hermano, no. Y al final lo quedan haciendo. Y uno se da cuenta. ¿Y qué pasa con esa actitud de adolescentes espirituales? Es que va a llegar el momento en el cual van a dar un golpe duro, o como en algunas frases se ha escuchado mucho, a tocar fondo para darse cuenta que tan profundo están cayendo. Madurez espiritual tiene que ver con que nosotros tengamos una armonía entre el conocimiento y la práctica. Nosotros tenemos que empezar a analizar. Yo estuve de urgencia corriendo en la tarde, pasar muchos archivos de una laptop que tengo a un disco duro que tengo 1 tera, para pasar toda la información porque ya me pasaron un par de anuncios que la cosa no está bien en la computadora. Y bueno, ¿no? Y con el ejemplo de que se suicidan, antes que se suicide la computadora, yo le paso toda la información al disco duro. Y pasando esa información, tenía que yo hacer 4 carpetas en cuanto a las prédicas del 2016, 2017, 2018 y 2019. Y me ponía a ver
independientemente de quién predica. O sea, llevamos 4 años, muchos de los que estamos aquí, escuchando palabras. O sea, entonces, ¿cómo estaría la armonía en nuestra vida de todas esas prédicas que hemos escuchado con la práctica en nuestras vidas? Dios nos ha estado hablando por 4 años, algunos por 3, algunos por 2, algunos por 1 año, algunos por algunos meses, pero Dios nos ha estado hablando. Entonces, ¿cómo está el balance entre la información que yo tengo de parte de Dios y la práctica en mi vida en obediencia y no en rebeldía o desobediencia a lo que Dios ya me dijo? Es algo muy serio para nuestras vidas y de mucha reflexión. Yo les he dicho muchas veces que cuando yo retorno a ver nuevamente algunas prédicas y todo eso, a mí me asombra lo que Dios nos ha estado hablando a nosotros. Porque no queriendo hablar mal de otras iglesias, cuando en otras iglesias todo se enfoca en bienestar, en que Dios te va a restaurar todas las cosas, en que tú eres sano, en que Dios te va a prosperar, en que tú eres hijo del rey y tú no te mereces estas cosas. Entre todo ese trabajo psicológico de emocionalismo para levantarte el ánimo, Dios aquí nos ha tratado con alimento sólido, con mucha palabra de profundidad. Yo estaba viendo desde el principio, una de las primeras prédicas de Casa de Esperanza era de la identidad. ¿Quién tú eres en Cristo? Y para Dios, ¿quién tú eres? Entonces, después de 4 años, ver a algunas personas que desconocen quién son por la forma en que viven sus vidas y desconocen cómo Dios los ve en la forma en cuanto al ánimo que tienen para ser y seguir siendo cristianos. Dios nos ha hablado directamente a nuestras vidas. Tenemos que nada más simplemente, yo creo que agarrar como las vacas que rumean nuevamente el alimento en uno de los estómagos le pasan. O sea, tenemos que agarrar la palabra y sacar nuevamente y comérnoslos de nuevo y darnos cuenta que Dios me estuvo hablando, que mi inmadurez me impidió poder entender o asimilar la semejante palabra que Dios me estaba dando. Dios nos ama. Dios nos lo ha puesto muy sencillo. Dios nos ha dicho a través de su palabra, cuando a Jesucristo le preguntaron cuál era lo más importante de la ley y los profetas de toda la Biblia, Jesús le dijo, es fácil, ama a Dios con toda tu fuerza, todo tu corazón, toda tu mente. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso cumple la ley y los profetas. Y vamos a la parte práctica. De todo lo que hemos escuchado y aprendido en Casa de Esperanza y en todas las formas que Dios nos ha estado hablando, vamos a esta parte. Es un autoanálisis solo y sencillo y es ¿cuánto amo a Dios? ¿Realmente cuánto yo amo a Dios? Entonces la otra parte es ¿cómo me relaciono con las personas? Si yo tengo un problema con Dios en cuanto a obedecerle, no le amo. Por mucho que yo le diga que le amo. Porque el amor a Dios se muestra con obediencia. Y si yo me relaciono con las demás personas siendo intolerante, no los amo. Miren, quiero que sepan algo. El que evalúa tu vida es Dios. Y Dios le dijo a Samuel que Él no mira lo que los seres humanos estamos mirando, la apariencia. Él mira el corazón. Y si tú amas, sonríes hipócritamente a todos tus hermanos, no estás cumpliendo el segundo mandamiento. O sea, si no estás siendo obediente a Dios y tienes celos, contienda con tus hermanos, no estás cumpliendo lo básico. Independientemente que hayas escuchado mucho detalle en cuanto a prédicas y todo eso, tiene que ver es que Dios te ha hablado ya, que Dios ya te ha dicho. Primero, que me ames con toda tu fuerza, todo tu corazón, con toda tu alma, todo tu ser. Ámelo, lo estás haciendo. Entonces, trabajemos en eso. En lo segundo, ¿cómo es mi relación con las demás personas? Tengo que entender algo. Yo soy individual y yo soy diferente a todo el mundo. Mi ADN, mi huella digital, mi lóbulo de la oreja y ¿qué otra cosa más hay? La córnea. O sea, son cosas que no hay igual en todo el planeta y usted la tiene. Igual también propósito de Dios y igual habilidades.
igual dones, iguales talentos. Entonces, yo no puedo ponerme a juzgar a otro porque no es igual a yo, porque obviamente no lo es. Es como enfadarme con todo el mundo porque no tenga mi misma huella digital. Tenemos que entender que la de gente es diferente a mí y que yo soy diferente a las demás personas. Entonces, para poder tolerar a las demás personas y llegar a un punto de más de tolerarles, amarles tal y como son, porque yo necesito ser amado siendo diferente a los demás también. Entonces, si vamos a lo básico, empecemos a pulir solamente mi amor por Dios y mi amor por el prójimo. Y empecemos a salir ya de esa zona en la cual la tecnología y todo el sistema del mundo ha llevado al cristianismo a ser cristiano de generación Z. Cristianos cómodos, que si el culto no está entretenido, no es bueno, que si no se sintió, no sé qué, no estaba Dios. Sensoriales, si no se siente, no está. Dios dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es su palabra y su palabra es verdad. Lo sienta yo o no. O sea, si nosotros empezamos a entender que no podemos seguir siendo cristianos adolescentes, sino cristianos maduros, empezaremos a tener esa gran revelación de Dios de que lo que no vio ningún ojo, de lo que ningún oído oyó, ni ningún pensamiento se le ha ocurrido, son lo que Dios te está preparando y te va a dar en la medida que tú madures puedas asimilar la revelación de la palabra. Es crítico que en la base nosotros nos perdamos y solo por el sistema del mundo que nos ha llevado a perdernos. No seamos cómodos, no pensemos que nosotros somos el centro del universo. El centro es Jesucristo, el centro es Dios. Todo se trata de Dios, se trata de yo servirle a Dios, se trata de yo obedecer la voluntad de Dios, no Dios cumplir mi oración, no Dios cumplir mi clamor y mi exigencia. Es cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estés enfermo, entonces cumpla la voluntad de Dios en tu enfermedad. Que estés con poco dinero, entonces cumpla la voluntad de Dios en medio de tu pobreza. Que estés desamparado, que cumpla la voluntad en medio del momento de estar desamparado. Que estés soltero, cumple la voluntad en medio de tu soltería. Pero el punto siempre va a ser cumplir la voluntad de Dios, no tu voluntad. Y ese es un pensamiento muy adolescente, muy carente del sentido común de Dios. Nosotros somos llamados a ser hijos de Dios. Y Dios, si nos recibe como hijos, nos va a disciplinar. No puedo yo predicar a ustedes que Dios le va a dar todo en abundancia. Si usted es su hijo, Dios lo va a disciplinar si no se está portando bien. Si usted es su hijo, Dios lo va a corregir si se está saliendo del camino. Si usted es su hijo, Dios lo va a poner en regla si usted se está apartando. Porque si usted es su hijo, Dios le importa. Y si a usted, su hijo, le importa, lo va a corregir y lo va a regañar. Y si a usted es importante para Dios, Dios lo va a regañar. Y Dios lo va a castigar. Hay gente que dice, no, Dios no castiga. Si te recibe por hijo, te va a castigar. Porque nosotros tenemos que recibir con agrado la disciplina del Señor porque es para mi bien. ¿Para qué me va a disciplinar el Señor? Para que sea yo bueno. O usted cuando ha sido padre o madre, o si lo es ahora, cuando disciplina a su hijo, ¿por qué lo disciplina? ¿Para que se pierda o para que se corrija? Lo disciplina porque algo no estaba haciendo bien en base a los parámetros lógicos de nuestro sistema de vivir en la humanidad. Y Dios nos disciplina en base a los parámetros lógicos, espirituales que necesitamos nosotros para la santidad. Amén. Sin santidad a nadie le verá. Nosotros no podemos tomar a la ligera la santidad de Dios, ni la consagración, ni el ponernos a línea con el Señor. No se trata de religión, no se trata que usted va a ser el más religioso ahora, se trata que usted va a meterse con Dios al 100% y va a estar clarito, maduro espiritualmente, viendo lo que los demás no ven y los que no lo ven lo van a criticar, quizás sí, quizás no, pero si lo critican usted con su claridad y su comunión con Dios es suficiente. Ustedes no pueden hacerle caso a todo perro que ladre, a toda persona que con ignorancia les critique o les mire mal cuando usted hace lo correcto. Porque si usted hace lo correcto, al final de todo esto, nosotros estaremos con el Señor.
Y los que no hacen lo correcto no estarán con Dios. Dios quiere que yo madure espiritualmente. Quiero cerrar con este pensamiento, pero necesito yo querer madurar. Necesito yo querer madurar. Vamos a orar. Señor,